de los nombres. Si es que hay alguien que necesite cambiarse el nombre, chiquillos, lo vemos enseguida. Acá ya vemos Ok, Agustín Moraga está listo. sí, yo ya le cambié a Leonardo Melo. Jimmy Fuentes, ¿quién es? Sí, es un niño del curso. Sí, pero, a ver, vamos a activarle el audio para que me diga quién es. Ah, ya. Ya, ¿cómo se llama usted? Me llamo Jimmy, pero acá algunas veces me dicen Alonso. Alonso Fuentes, muy bien. Alonso Fuentes. Listo, Alonso. ¿Quién más? A ver, Coloma, Santiago, Gaspar, Sofía, Leonardo. Creo, tío Andrés, que estamos bien. Perfecto, se está grabando ya. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos, vamos a comenzar nuestra clase de hoy de historia. Ya recuerden que la unidad que estamos es de formación ciudadana, ¿ya? Por lo tanto, son distintos valores que vamos a ir aprendiendo con respecto a la clase y distintas cuestiones relacionadas con esto, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es súper importante para nosotros dentro del colegio, dentro de nuestra casa, en sociedad. Cuando yo les hable de en sociedad, chiquillos, les voy a estar hablando de cuando nosotros compartimos con otro, ¿ya? No cuando estamos solos, sino que cuando estamos con otro, ¿ya? Eso es cuando uno está en sociedad, cuando uno interactúa con otra persona, ¿ya? Entonces, estas normas y reglas obviamente nos van a seguir mucho para regirnos en esos casos, ¿ya? Vamos a ver que nuestro objetivo hoy día es conocer qué es una norma y una regla y cómo las podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, obviamente. Porque nosotros chiquillos, al tener normas y reglas, esto nos ayuda bastante a poder vivir una vida más ordenada, más organizada, ¿cierto? Con respecto a nuestros compañeros en el colegio, por ejemplo. Sin ir más lejos, chiquillos. Cuando estaban las clases presenciales, uno tiene reglas que seguir, ¿cierto? Y hay normas que seguir también en el colegio, ¿cierto? Vamos a ver ahora las principales características de cada una, porque pareciera ser que una norma y una regla es lo mismo, pero tiene una diferencia que la vamos a ver ahora. Hay una cuestión que hace la diferencia entre ambas, ¿ya? Entonces vamos a ver que esperen un segundito, se me tapó aquí, ya. Que una norma, chiquillos, va a ser un principio impuesto, ¿cierto? Que en este caso se va a utilizar para modelar o en este caso dirigir la conducta, ¿ya? Para dirigir una conducta, en este caso puede ser de alguna actividad, cualquier cosa que esté desarrollando una persona. ¿Ya? Es decir, me van a decir cómo yo tengo que actuar, cómo es correcto actuar, ¿ya? Las principales normas que uno conoce, chiquillos, son las normas que existen en los juegos, en los deportes. Por ejemplo, en el fútbol existen distintas normas que hay que seguir, obviamente, ¿ya? Entonces, vamos a preguntarle a cualquier persona que quiera responder. ¿Qué creen ustedes? No, voy a modificar la pregunta mejor. A ver, ¿en qué otro lugar ustedes han visto alguna norma? Aparte de en el deporte, ¿en qué otro lugar? O un ejemplo de norma. A ver, vamos a ver. Déjenme ver acá. Un momentito. Veo al Rafa con la manito levantada. Y después David y Matilda. Ya, denme un segundito. Rafa, lo escuchamos. En los restaurantes. Ya, perfecto, muy buen ejemplo, muy bien, Rafita, muy bien. En los restaurantes, o podríamos llamar espacios públicos, ¿cierto? También hay normas que uno debe seguir cuando va a algún lugar, ¿sí?
Ya, muchas gracias, Rafita. Vamos con David. David, Hay que usar la mascarilla. bien, perfecto, muy bien. Pregunta, ¿hoy en día existirá sanción si uno no usa la mascarilla? ¿Sí? Ya, ya, y quedémonos con esta idea que me dice David, porque tenemos que ahora ver, bueno, un poquito más adelante, pero quedémonos con esta idea, tratemos de guardar esta idea de que cuando yo no cumplo algo, me pueden sancionar. Quedémonos con esa idea porque vamos a ver la diferencia entre una norma y una regla, ¿ya? Quedémonos con esa idea que les digo yo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos distintos tipos de normas, ¿cierto? Porque la norma se divide en distintas, digamos, características. Tenemos normas religiosas, que son, por ejemplo, no sé, bueno, ahí dice no ir a la iglesia, pero dentro de la iglesia también hay normas a seguir, ¿ya? Una persona que va a cierto tipo de iglesia, por ejemplo, una iglesia católica, una iglesia evangélica, iglesia cristiana, ¿cierto? Son distintas, se rige por distintas normas, ¿ya? Hay normas de tipo jurídica, que son una de las que más rigen dentro de nuestro país, y podríamos, chiquillos, también relacionarla bastante con las normas morales. Las jurídicas es lo que uno no debe hacer, que en rigor debiese llevar un castigo, en rigor, porque lo recalco, porque, chiquillos, en las normas, ¿cuál es la principal diferencia con una regla? Es que las normas claramente están hechas para establecer un orden, ¿cierto? Pero a diferencia de la regla, las normas no requieren o no tienen sanción, ¿ya? Entonces, una regla sí tiene sanción y una norma no tiene sanción, ¿ya? Por lo tanto, una norma jurídica obviamente sería no robar y no matar, pero eso sí tiene sanción, pero lo podemos mezclar mucho con lo moral, con algo que uno no tiene que hacer, independiente tenga sanción o no sanción. Por ejemplo, no matar animalitos. Muchos de esos no tiene sanción hoy en día, matar a un animalito, ¿cierto? Pero yo sé que es algo malo y que no lo tengo que hacer y debería ser una norma para cualquier persona. Si yo voy, por ejemplo, al campo, no matar conejitos, supongamos, ¿ya? Son distintas cosas que se tienen que ir aplicando, ¿cierto? Para que nosotros podamos vivir tranquilos en conjunto, ¿ya? David, que lo veo ahí tan ansioso, dígame. Profe, pero en el campo igual se mata para comer. Exactamente. Como yo les digo, muchas gracias, David, el matar animales no está penalizado porque como dice David, hoy en día, y bueno, siempre ha sido así, la verdad, nosotros nos alimentamos, alguna parte de nuestra alimentación tiene que ver con la alimentación en base a carne, cierto, pescados, y de cierta forma, claro, tenemos que matar al animalito para poder comerlo, y es como, yo le llamaría la ley de la supervivencia o la ley del más fuerte, ¿cierto? Pero si uno lo piensa bien, no debería hacerlo. O sea, ojalá tener algún recurso desde otro lado, aunque eh, los beneficios a nivel, aquí nos vamos a las ciencias naturales, los beneficios que nos entregan las carnes, que son proteínas, que tienen harta proteína y es bueno consumirlas, ¿cierto? Son altos. Pero si uno habla de algo moral, de algo que no se hace, porque, por ejemplo, donde uno puede mezclar mucho la emoción, porque, por ejemplo, si yo veo, no sé, un perrito y después veo que alguien lo mató bueno, difícil que alguien mate un perro para alimentarse de un perrito, pero imagínense el caso. Si yo después, yo lo veo al perrito, le hago cariño y después veo que alguien lo mató para comérselo, nos daría bastante pena, sería bastante triste, ¿cierto? La idea es que no ocurran estas cosas, ¿ya? Y eso son normas de ciertos lugares. Por ejemplo, eh, bueno, ya, vamos a seguir dando los ejemplos acá para que no nos confundamos entre una norma y una regla, ¿ya? A ver, esperemos un poquito, creo que hay alguien... David.
David, Profe, te escucho. Dígame. profe, pero que son dos cosas igual. La primera es que sí que el perro de otra persona lo echan a la basura. Uy, sí. Y la No, y segunda, ya, espérame, paréntesis. Guarda la segunda que tiene, espérame. Paréntesis. No, mejor dilo, porque se te puede olvidar. Mejor dígamelo. la segunda era que y sí que el perro de él estaría más enojado con el que Exacto. lo mató. Y hay una de las normas, chiquillos, que nosotros podríamos recalcar o sacar y que tiene que ver con algo moral también, chiquillos, es cuida a tus animalitos. Si tú tienes animales, cuídalos, no los maltrates, no los mates, ¿ya? Eso sería una muy buena norma. Muchas gracias, David. Jimmy, que lo veo con la manito levantada, ya. Jimmy, dígame. Ya, ¿y sabe por qué dijo eso de no hay que botarlo? Porque ellos Dígame. no pueden ni enfermarse de esto ni producirlo. Exactamente, muy bien, muy bien. Ya. Ay, espérenme un cachito que se me perdió la flecha. ¿No hay alguien más que quiera pedir la palabra? A ver. Espérame un poquito. ¿Gaby? Ya, yo. Gabriela, Ya, ahí sí, Gaby. Ya, la encontré. Ya, Es que dígame. los animales no se pueden enfermar de coronavirus. Ah, sí, pues sí. Aunque no sé si será cierto o no, y aquí no estamos yendo, pero para otro tema, pero para poder, espérame, para poder cerrar eso, yo la otra vez, bueno, a principio de la pandemia, yo leí que había un gatito infectado con COVID. Quizás se pueden contagiar, ojo ahí, Sí, pero quizás no les que pasa los lo mismo. perros no necesitan mascarilla. Y chistoso sería un gato con mascarilla, un perro con mascarilla. Menos mal que a ellos no les da, menos mal que a ellos no les da, o si no se vería muy extraño. Gracias, Gaby, por la intervención. Ya, David, dígame. David, te escucho súper. Profe, es que en el Teletrés ahora que hablaba de eso la Gaby, me acordé que un niño se llevaba no sé lo que llevaba, pero llevaba el perro con mascarilla. ¿Lo vio? Con mascarilla. El de Tele 13. Mire, porque como les digo, la otra vez salió un reportaje, no era un reportaje porque no era tan largo, salió como una noticia de que un gatito sí se había infectado, pero el gatito no sufrió ni un síntoma como sufren los seres humanos, porque obviamente el sistema inmune y su cuerpo y todo lo que lo defiende a ellos es muy diferente al de nosotros. Entonces no le afecta de la misma forma, pero sí se puede contagiar. Por ejemplo, los gatitos igual se pueden enfermar de la guatita. De hecho, los animales en general, gatitos y perros y demás, ellos también tienen las mismas enfermedades que nosotros los seres humanos. Las mismas. Les puede dar un cáncer, les puede dar, como les digo, dolor de guatita, pueden, no sé, tienen las mismas enfermedades, como les digo. ¿Ya? Entonces puede ser. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, volviendo a nuestro tema principal. Yo les había nombrado, ¿cierto? A mí me importa bastante que aquí vayamos reforzando, chiquillos, ciertos valores que nos van a ayudar a ser un mejor ciudadano, ¿ya? Cuando yo les hablo siempre de que esta unidad se trata de formación ciudadana, es principalmente recordarles que es para que nosotros aprendamos distintos valores y distintas cosas que nos ayuden a vivir de forma positiva en sociedad, ¿ya? Espérenme un poquito, me acabo de acordar que no deshabilité el rayado. Un segundito. Momentito. Ya, y como les digo, es súper importante que nosotros sepamos cómo vivir con otra persona, cómo respetar al otro, ¿ya? Es súper importante el respeto, chiquillos, ante cualquier situación, ¿ya? Entender, bueno, vamos a ver ahí otras distintas normas que son súper importantes, ¿ya? Pero una de las normas sociales más comunes entre la gente, ¿cierto? Tiene que ver con
el respeto, ¿cierto? El respeto a nuestros adultos mayores, ¿ya? Yo les puse acá, espérenme, aquí se me perdió espérenme un poquito. Deme un segundito que perdí el mouse. Ay, no encuentro el... Espérenme un poquito, chiquillos. Ay, fui yo, lo siento. Espérenme un segundito, ahí está. Es que de repente se me pierde el mouse y no puedo cambiarla. Ya, ahí sí. Ya, lo que le estaba diciendo acá, que existen normas y una norma social bastante importante tiene que ver con el respetar a los adultos mayores, ser cordial con ellos, entendiendo, chiquillos, que ellos también son personas igual que nosotros, ¿ya? Pero ellos están en una etapa muy diferente, en una etapa donde, si bien ellos ya son gente más sabia, pero tenemos que entender que físicamente ellos necesitan de nuestra ayuda, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, como aparece ahí en la foto, vemos que una señora, una adulta mayor, una abuelita, se sube en la micro y nadie le quiere dar el asiento, lo más correcto sería, ¿qué cosa sería? ¿Que yo le dé el asiento o no le dé el asiento? ¿Qué cree usted? Que le dé el asiento, ¿cierto? Sería como lo más correcto. Porque imagínense, yo siempre me pongo en este caso, y a mí me pasa bastante, bueno, me pasaba cuando utilizaba el metro. En el metro, por ejemplo, uno de repente viene del trabajo o va a la mañana con mucho sueño al trabajo o a la universidad o a donde sea, ¿cierto? Y lo único que quieres, claro, irte sentado, ¿cierto? Sentado para dormir o para descansar, etcétera. Pero a mí me pasó muchas veces, y le ha pasado, yo creo que a muchos adolescentes quizás también, que se ven en el problema de qué hago. ¿Qué hago si veo lleno y si viene un adulto mayor y no hay un asiento disponible y no hay un asiento disponible para él? ¿Qué hago? No, la verdad es que a mí me pasó mucho también, como les decía, que yo lo que pensaba era, chuta, si el metro llega a frenar fuerte, ¿qué pasa? Claro, yo voy a estar sentada y no me va a pasar nada, ¿cierto? Pero este adulto mayor puede caerse, porque obviamente uno nota cambios físicos en las personas más grandes, y si él se cae, se puede llegar a fracturar algo. Entonces, ahí es cuando uno piensa ahí uno es cuando piensa en el bienestar del otro, ¿ya? Y eso es una buena forma, chiquillos, de vivir en sociedad, ¿ya? Es una forma positiva, ¿sí? Por lo tanto, mi norma social en este caso sería cada vez que yo vaya en el metro y se sube un adulto mayor, yo entregarle el asiento, ¿ya? Porque es una norma social, porque es una norma que se da en contexto de masas, de gente, ¿ya? Es norma y no regla porque si yo no le doy el asiento a este adulto mayor, nadie me va a sancionar, o sea, una ley no me va a sancionar. Probablemente sí haya sanción social, pero no existe una sanción, digamos, desde el tribunal, desde la ley, ¿ok? Entonces, déjenme acá. Ya. Como les digo, es súper importante, chiquillos, entender que estos conceptos, normas y reglas están bastante relacionados, ¿ya? Bastante relacionados, pero una de las principales diferencias es lo que yo les mencionaba como que en una existe sanción y en la otra no existe sanción, ¿ya? Sigamos. Las normas en el aula. Y esto es súper importante. A ver, espérenme. Creo que, ahí está, Agus Moraga, perdóneme la vida que no lo había visto. Ya, dígame. Ay, espéreme, se me perdió de nuevo, espéreme, deme un segundito.
Ya. Yo la estoy ayudando, profe, tranquila. Gracias, tío Andrés. Ya, ahí sí, Agus, dígame. Es que también de la abuelita también hay que dejar sentarse a una embarazada. Bien, muy bien. Qué bueno que lo dijo el Agus, porque de hecho, si uno, por ejemplo, va en el metro y, bueno, yo iba a decir, tengo una abuelita y una embarazada, ¿a quién le daría el asiento? Ojalá le pudiéramos dar el asiento a las dos personas, porque las dos lo necesitan. Pero claro, por norma, y yo no sé si ustedes han visto, y esto es una regla. Ustedes han visto los asientos preferenciales, ¿ya? Se supone que esos asientos preferenciales, chiquillos, están determinados y establecidos, ¿sí? En discapacidad. ¿Me escucha? Ya, lo que decía, chiquillos, es que ¿qué dije? Ah, estaba hablando estaba hablando de, ya, algo que sí es una regla, y qué bueno que el AGU sacó el tema de las embarazadas también, porque ahí me hizo recordar que, por ejemplo, ustedes han visto que en las micro y en el metro hay asientos preferenciales, ¿cierto? Ya, los asientos preferenciales son o para la tercera edad, o para adulto mayor, o para las personas con discapacidad. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un inspector digamos, de Transantiago está fiscalizando, ¿sí? Está fiscalizando y ve que yo me senté en un asiento que no me corresponde, que está determinado para las personas que están embarazadas y o personas con discapacidad o personas de la tercera edad. ¿Habrá sanción o no habrá sanción? Así es, chiquillos, sí hay sanción, ¿ya? Porque es parte de una regla, es parte de una ley, ¿ya? Que son, por ejemplo, si yo no respeto las leyes del tránsito, ¿hay sanción o no hay sanción? Si yo me paso un rojo y me veo un carabinero, ¿me sancionará o no? Claramente sí, ¿cierto? Porque son reglas inquebrantables, ¿ya? El esperar y no pasarme un rojo cuando voy manejando es una regla inquebrantable, chiquillos, ¿ya? Porque si yo hago caso omiso a eso, paso en rojo, puedo generar un incendio. Va, un incendio. Perdón que estaba mirando fuego. Puedo generar un choque, nada que ver un incendio. Puedo generar un choque y puedo generar un accidente mayor, ¿ya? Entonces es súper importante que nosotros respetemos y que la gente adulta respete las leyes, ¿ya? Volviendo a Santiago, dígame, Santi, Profe, dígame, profe, lo escucho, le quiero decir una cosa. dígame. Es que la foto que puso de respetar la opinión de otros, Ujú. están haciendo algo muy malo. No Y tengo hay idea. una superhéroe que hice en un momento. Y además, también tenemos que se olvidó, tenemos que tenemos que Respetar. respetar a las personas. Muy bien, perfecto. Sí, como bien dice Santiago, son normas principalmente de aula. Por ejemplo, levantar la mano cuando estaba en clase, levantar la mano para pedir la palabra. No solo aquí en Zoom, que a veces es un poquito más complejo porque uno no los puedo ver a todos, pero sí principalmente en la sala de clase para que no se arme, digamos, eh,
como, no sé, una tercera guerra mundial ahí de gritos. Yo, no, si mal no recuerdo, cuando lo poco que tuvimos de clases, yo sí les pedía harto que levantasen la mano si querían dar una opinión, porque es súper importante el orden dentro de todo esto, ¿ya? Otras normas importantes dentro de la sala de clases: hablar sin gritar, respetar la opinión del otro, botar los papeles al basurero y tomar atención en clases, ¿ok? Son distintas normas que se rigen en la sala de clases o en las aulas. Entonces les pregunto, ¿qué otra norma conoces dentro de la sala de clases o dentro del colegio? Agustín Urbina. Agustín Urbina, lo escuchamos. Profesora, eso cuando dijo de cuando el choque así como que se iba a provocar un incendio, ¿también puede pasar eso del incendio? Ah, claro, también. Puede Verdad. sacar. Si lo pensamos bien, tiene razón. Tiene razón. No estaba tan alejada entonces de la realidad. Gracias por la ayuda. Ya ven. Matilda Barea. Ya, Matilda, la escuchamos. Como ir al baño en el recreo. Perfecto, muy bien. Esa es una norma nueva. Muy bien, muy bien. Ya. No ir o sea, ir al baño en el recreo, y eso yo me acuerdo que también se los dije los primeros días de clase, yo creo que cuando estuvieron en primero y en segundo también con la tía Dani y la tía Tamara, ¿ya? Muchas gracias, Matilda. Rafael. Ya, Rafita. No rayar la muralla. Perfecto. Y eso implica, chiquillos, cuidar nuestro espacio, no rayar las murallas del colegio, ¿cierto? Porque primero tenemos que entender que como es nuestro espacio y es el lugar donde vamos a habitar por harto tiempo, ¿cierto? Tenemos que cuidarlo, ¿ya? Porque si está rayado, ¿cómo se ve? ¿Bonito o feo? Feo, ¿cierto? Entonces la idea es estar y vivir en un lugar bonito, ya. Vamos con Pía. Pía. Ya, ahí está activado su audio, mi niña. Díganos, la escuchamos. Espérame, quiero que se... Ahí sí, ahí sí. No comer en clases. Perfecto, y qué bueno que lo mencionó, porque eso sí que es importante, porque a muchos se les pasaba, ¿no se acuerdan, no? Es una norma, muy bien, Pía, muchas gracias. Es una norma súper importante también, chiquillos, no comer en clases, aunque yo me acuerdo que yo a veces les decía, ya, les damos un minuto feliz y pueden comer, pero tienen que entender que por qué el comer en clases no debiese hacerse, porque número 1 los distrae, número 2 les puede ensuciar sus cuadernos y número 3 los distrae nuevamente. Porque claro, uno cuando come, uno come feliz, está preocupado solo de comerse su comida y lo que va a comer, ¿cierto? Y de relajarse y de disfrutar su comida. Entonces ahí se pierde un poquito mi enfoque en la clase, ¿ya? Vamos con el Agus Moraga y después el Jimmy y después David, que no se me olvide. Ya, Agus. También respetar a las profesoras. Eso, muy bien, gracias, Agus. Eso también es súper importante, respetar a las profesoras, también a los inspectores, también a los tíos del aseo y a toda persona mayor que trabaje en el colegio. Bueno, en el caso que estamos hablando ahora de normas del aula y del colegio, respetar a las personas adultas es súper importante, chiquillos, ¿ya? No es que no es que uno sea superior ni nada por el estilo que lo tenga que respetar, sino es una norma que se ha dado por mucho tiempo, ya que está basado un poco en los años de vida, en la experiencia, ya en el respeto mutuo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los profes y los tíos inspectores y los tíos del aseo, todos, también tenemos que respetar a los niños, ¿sí? También tenemos que tratarlos bien, también tenemos que dirigirnos a ellos con buenas palabras, ¿sí? Porque es un principio fundamental de respeto, ¿ya?
no es solo para un lado, sino que esto es viceversa, ¿ya? Muy bien, Agus, muchas gracias. Y aquí andamos. Ya, Jimmy Fuente o Alonso Fuentes, ya que le cambió el nombre, Alonso Fuentes. Ya, Alonso Fuentes, díganos. Ya lo que dijo anteriormente de eso de darle el asiento a los mayores de edad y a los que están embarazados. Mi Ujú, mamá, yo cuando estaba en la guatita de ella, cierto ya. que cuando ibas en auto había un estacionamiento así como para Ah, discapacitados y perfecto. Muy bien. tenía Y que eso, estacionar cuando no había espacio. muy bien, muy bien. Eso también, eso lo podemos ligar más a una regla, porque hay estacionamientos, como hay asientos para personas con discapacidad o embarazadas, también hay estacionamientos para mujeres embarazadas o personas con discapacidad. Y que si a una persona, por ejemplo yo, que no estoy embarazada y no tengo discapacidad, ocupo sabiendo que no puedo ocupar ese estacionamiento, yo debería recibir una sanción, ¿ya? Eso tiene que estar para la gente que me menciona el dibujo, porque hacen un dibujito que es para una mujer embarazada o una persona con discapacidad, ¿ya? Ya, chiquillos, denme un segundito que vamos a seguir aquí porque nos quedamos pegados en esa. Ya, entonces, ¿qué vendría siendo? Ya, David, que está con la manito arriba hace rato. Ya, David, te escucho. Profe, son dos. Ya, dígame nomás. Una de comer en clase que acaso no nos hace bien para la vista y para escribir. Perfecto, porque lo distrae. Mm. Ya, La otra, no pegarle a los compañeros. bien, y eso lo volvemos al punto de respetar al otro. Volvemos al punto que es súper importante que yo respete a mi compañero y respete a todas las personas que me rodean. ¿Ya? Si yo le quiero comunicar algo a alguien y estoy enojada, lo ideal es que yo lo haga con palabras y a través de mis palabras exprese de manera respetuosa mi molestia, porque no podemos obviamente llegar a los golpes. Y eso sí es sancionado en el colegio. ¿Ya? Si yo peleo a golpes con mi compañero, lo más probable es que exista una sanción por parte del profesor o del inspector, etcétera, ¿ya? Ya, chiquillos, una regla. Sigamos con la regla, ¿ya? La regla, como les dije ya, tiene muchas cosas o aspectos parecidos a las normas, pero se diferencian principalmente en que una regla, su incumplimiento, es decir, si yo no cumplo una regla, sí está penalizado moralmente o legalmente, ¿ya? Aquí ya estamos hablando de algo más complejo, porque si yo no cumplo una regla, puedo recibir sanciones, ¿ya? Sanciones de cualquier tipo, ojo ahí, que puede ser partiendo por la más compleja, que es cárcel, pago multas, ciertos, pago de cantidades de dinero, acciones, firmas, etcétera, ¿ya? Ay, espérame. Entonces, las principales diferencias, chiquillos, entre una norma y una regla son estas que están acá. Las normas son consensos sociales no acordados. Las reglas son acordadas entre personas. ¿Y a qué se refiere esto? Las reglas, chiquillos, se establecen como principios dentro de un tribunal. Ya existe un manual, que en este caso puede ser una constitución, un manual de leyes, etcétera, 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 que me va a mencionar las reglas y quiénes son las personas que crean eso. Es un grupo acotado de personas. Por ejemplo, las reglas del colegio San Luis Gonzaga. ¿Quién las creó? El dueño del colegio, ¿cierto? Con otras personas. Pero no es que la creó el colegio y toda la gente que trabaja en el colegio. No, la creó un grupo acotado y pequeñas personas, ¿ya? Que son acuerdos que ellos llegaron para establecerse. En cambio, las normas es algo más general. Es como yo les mencionaba, lo que se debiese hacer. Por ejemplo, yo debiese darle el asiento a un adulto mayor o a una embarazada, ¿ya?
un asiento, ojo, un asiento normal, porque si es un asiento que está especialmente para personas con discapacidad, tengo que darlo sí o sí, es mi obligación, ¿ya? Las normas, chiquillos, no están escritas, porque como les digo, son más sociales. Las reglas sí están escritas. Por ejemplo, hay decretos, que nosotros, no sé, llamamos el decreto 11, el decreto 2, etc. Hay decretos, ¿sí?, que establecen qué ocurre cuando uno no cumple con ciertas reglas, ¿ya? Las leyes distintas, todo eso está acordado y está escrito en algún lugar, ¿cierto?, para que después se pueda revisar y así tener un fundamento y un respaldo importante, ¿ya? Las normas, como yo les decía, son más culturales, ya, como les digo, es lo que debiésemos hacer para ser un buen ciudadano, ¿sí? Y las reglas, por lo general, representa a un grupo de personas, ya, a organizaciones, a instituciones, ¿sí? Las normas es más difícil modificarlas, chiquillos, porque son consensos sociales, que es de lo bueno y lo malo. En cambio, las reglas es más sencillo modificarlas porque uno puede ir haciendo arreglos en ellas, arreglos pequeños, a partir de cambios de leyes, cambios de decretos, etcétera, ¿ya? Las normas deben ser cumplidas por todos los miembros de una sociedad y principalmente las reglas deben ser cumplidas, ojalá también por todos, pero la característica principal de cada regla es que deben ser cumplidas por grupos específicos. ¿Y a qué se refiere con grupos específicos? Por ejemplo, las reglas del tránsito deben ser cumplidas por grupos específicos que son las personas que manejan o las personas que están en vehículos, ¿cierto? Manejan, obvio, eso, ¿sí? Que utilizan el tránsito, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy caminando, bueno, yo como peatón también soy parte del tránsito, pero por ejemplo, si yo voy caminando y se pone una luz roja en la calle y el auto tiene que parar, esa es la regla para él. Pero yo debo parar por la luz roja, no, porque yo puedo seguir mi camino normal, ¿ya? A no ser de que yo quiera atravesar o pasar por un lugar, y ahí sí tengo que ver el semáforo, si me está dando, si está habilitado para pasar o si no está habilitado, ¿ya? Y para finalizar, vamos a hacer esta mini actividad, que vamos a ver si estas normas se cumplen o no en la sala de clases, o si son normas correctas, positivas o no. Trabaja tranquilamente. ¿Será una norma positiva o negativa? Vamos a ver, ¿a quién le preguntamos? Positiva, y ahí veo unos deditos para arriba. Dedito para arriba si es positiva y dedito para abajo si es negativa. ¿Ya? A ver, vemos ahí a alguien que quiere hablar. A ver, Agus Moraga, díganos. Es que también de faros también hay un cartel que dice pare. También, perfecto, muy bien, muy bien. Agus, y con respecto a esta que está acá, aprovechando que está activado, lo desactivo. Le decía, aprovechando que está activado el micrófono. Ya, entonces trabajar tranquilamente, ¿sería positivo o negativo? Rafa, a ver, escuchemos la voz, Rafa. Positivo. Ya, ¿qué dice el público? ¿Está correcto? Ya, vamos a ver. Perfecto. La segunda, gritar bien fuerte cuando quieres hablar. ¿Sería un aspecto positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Vamos a ver. Un minuto, Correcto. profesora. Ya, estamos listos nomás, no se preocupe, tío Andrés. Comer en la sala de clase, ya dijimos que era negativo. Llegar puntual a la clase es positivo. Uy, se me adelantó. Levanta la mano si quiero decir algo, es positivo. Compartir con tus compañeros es positivo. Compartir bien, ¿ya? Correr en la sala de clases es negativo y escucha con atención es positivo, ¿ya? La actividad para hoy, que se las voy a mandar después, ¿ya? Es ustedes pensar en alguna regla
que los ayude a vivir de forma sana. Sana no me refiero no así como de alimentación, sino que me refiero a vivir de forma tranquila, de forma plena con la otra persona. ¿Ya? Por ejemplo, respetar las leyes del tránsito me va a hacer vivir de forma sana porque voy a evitar accidentes, ¿ok? Etcétera. ¿Ya, chiquillos? Denme un segundito porque ya estamos en la hora. Ya. Chiquillos. Estamos ya en la hora. Yo apenas finalice esto voy a enviar el PPT. Ya. ¿Queda todo correcto y correctamente claro? ¿Sí? Ya, chiquillos, les mando un besito y un abrazo. Que estén muy bien y nos estamos viendo mañana en nuestra última clase de la semana. ¿Ya? Ya, Un niños, besito muchas y gracias. nos vemos. Gracias, Chao, niños, profesora, que estén bien, hasta cuídense. luego. Chao,